Que tu pueblo pueda conocerte cada día más y más, Señor. Que tu siervo, que tu sierva, que nosotros, Señor, los que proclamamos tu nombre, Señor, seamos alentados con esa presencia maravillosa de tu Espíritu Santo, Padre. Que como prometiste, por la presencia de tu Espíritu Santo, corran esos ríos de agua viva, Señor. Que calme la sed de nuestra alma, Señor. Y que nuestras oraciones, nuestras peticiones, Señor, suban delante de ti como olor fragante, Padre. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer en este día, porque bendecirás a tu pueblo con bendición, Padre. Háblanos con tu palabra, Señor. Permítanos, Señor, el comprender y entender todas las cosas maravillosas que tiene para con nosotros, Señor, y podamos disfrutar de tu amor incomparable, de tu paz inagotable, Señor. Trae ese aliento de vida, Padre, y trae esa palabra a nuestro corazón, Señor, y que nuestros oídos estén atentos, Padre mío, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, Padre. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza a ti, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, gracias por acompañarnos en este día. Pedimos que la presencia de Dios sea sobre ti. Quiero iniciar este día o este tiempo de reflexión de la palabra leyendo un versículo bíblico que ha sido de bendición para mi vida. Bueno, toda la palabra es de bendición, pero hay momentos que Dios nos habla en diferentes formas y sobre todo nos ayuda a comprender tiempos difíciles que nosotros vivimos. Ya hay un texto en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 14, y es un texto que a mí me ha parecido maravilloso y que en tiempos de necesidad, en tiempos de que no entendemos las cosas que Dios tiene muchas veces para nosotros y sobre todo en el contexto donde está escrito esta expresión en Oseas capítulo 2 versículo 14. Escuche cómo lo dice. Pero aquí yo la llevaré al desierto, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Vuelvo y leo este versículo, Oseas 2:14. Pero aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando uno lee el libro de Oseas es bien interesante porque Dios toma, voy a decirlo, la vida de este profeta, de este siervo de él, y comienza a trabajar en su familia. Y es interesante y es bien curioso, le digo así, la forma, cómo relata el libro de Oseas, la vida de una esposa infiel y la lucha que él tiene por sostener a esta mujer infiel. Inclusive pudiéramos decir en algunos términos que hay cosas que Dios nos pide a veces que son difíciles, complicadas, que no las entendemos. Por ejemplo, en el caso de Oseas, él le dice con quién tiene que casarse. Y le dice cómo tiene que colocarle el nombre a sus hijos. Pero todo es para mostrar la infidelidad del pueblo de Israel, que es comparado con la infidelidad de la esposa que Oseas, con la cual Oseas contrajo matrimonio. Es interesante, y si tú puedes, lea estos capítulos primeros del libro de Oseas, pero ella siempre está con la intención de su infidelidad, de ir tras sus amantes, lo dice ahí la palabra. Pero llega el momento en que Dios comienza a trabajar y es una promesa o es una palabra que no solamente era para la esposa en el contexto del pasaje que le está hablando de Oseas, porque también es una figura de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, y por qué no, cuánto más lo que Dios puede hacer y quiere hacer en cada uno de nosotros. Una de las preguntas que podíamos hacernos en este día, en la relación que tenemos con Dios como nuestro esposo, dice la palabra, como nuestro amado, como el novio de la iglesia que lo menciona en el Nuevo Testamento, ¿qué tan fieles somos a Él? Esa fidelidad que Dios nos pide a nosotros de consagrarnos nuestro corazón, de disponernos en sus manos, de prestar atención a lo que Él nos está diciendo. Leemos en los salmos, lo compartimos muchas veces en este espacio, en las enseñanzas de los diferentes siervos y siervas del Señor que comparten la palabra. Siempre nos está llamando a permanecer en fidelidad de Dios, en acercarnos cada día a Él,
en renunciar a cosas que nos separan de Él. Es constantemente el llamado que Dios hace, porque la intención de Dios no es esclavizarnos, sino al contrario, que cada uno de nosotros podamos disfrutar de las bendiciones, de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, de la libertad, o como dice la misma palabra en Juan 10:10, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero para aprender o para disfrutar mejor de esa vida en abundancia, hay ciertas cosas que Él nos pide. Y que muchas veces en el principio de nuestro caminar, cuando nos acercamos a Dios, o mejor, lo más terrible que podemos decir y que pasa en medio del pueblo de Dios, es que cuando estamos en problemas buscamos a Dios. Pero una vez que salimos de los problemas, simplemente nos volvemos a esa ingratitud, que creo que es lo más tremendo que a veces hay en nuestro corazón. Se nos olvida el ser agradecidos, especialmente a Dios por la vida. Al contrario, hay muchas personas que le hacen reclamos diarios al Señor. Señor, ¿por qué me tocó vivir esta vida? Hay gente que dice, y hablamos la semana pasada de la familia, hay gente que dice, ¿por qué me tocó estos hijos tan difíciles? Esta esposa tan difícil, este esposo tan difícil, este padre que nos abandonó. Y podemos tener tantos reclamos en medio de las situaciones que vivimos. Y eso en la mayoría de ocasiones conduce a un alejamiento de Dios. No solamente porque nos entretenemos en las bendiciones que Dios derrama con nosotros o en nosotros, sino también por la larga espera que a veces tenemos en la respuesta de Dios, o los caminos o las situaciones que vivimos frecuentemente. Algo bien interesante en este pasaje es que Oseas, a pesar de todo lo que tuvo que vivir en el hogar, siempre estuvo pendiente de lo que Dios le hablaba. Igual, él sabía que lo que estaba pasando a la vida era a luz pública, y que el pueblo, la gente que estaba alrededor de él, se daba cuenta de lo que estaba pasando con su esposa. Y más adelante él comienza a aplicarle, a partir del capítulo 4, cómo esa infidelidad que está mostrando en la esposa de Oseas es la misma infidelidad que el pueblo de Dios tiene para con él. Ahora, en este pasaje o en este texto bíblico que he tomado del el versículo 14, es un llamado y es un proceso que Dios hace a cada uno de nosotros. Y Él comienza con atraernos. Dios utiliza muchas cosas para atraernos a Él. Nos cautiva, nos muestra su amor, aún a través de las dificultades que a veces vivimos. Para muchos ha sido la forma como han llegado a los pies del Señor y han reconocido que hay un Dios soberano y que Él anhela que le sirva, que le siga y que reciba y que sea recipiente de sus bendiciones. Y yo creo que la mayoría de nosotros en los procesos difíciles que hemos vivido es la forma como lo hemos conocido. Algo otros lo han conocido porque han nacido en un hogar donde se les enseñan los principios espirituales, en hogares cristianos. Pero en otros casos simplemente ha sido producto de un proceso en nuestra vida. Pudiera adelantarme un poco a lo que está diciendo en este mismo versículo de los desiertos que hemos tenido en nuestra vida. Pero es interesante que esa atracción que Dios hace hacia nosotros nos cautiva con su amor, nos hace ver todas las bendiciones que recibimos a diario, nos lleva y nos invita a ser agradecidos, nos invita a caminar a su lado. Hemos visto milagros sobrenaturales que no tienen ni explicación. Pudiera contarle muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida, que es parte de la manifestación del amor de Dios, o mejor, de la misericordia de Dios que Él ha tenido para conmigo. Y lo ha mostrado y lo sigue mostrando porque poderoso es Dios para hacerlo. Esa es la primera parte que está diciendo este versículo. Pero aquí yo la atraeré. ¿Cómo te ha atraído Dios a su presencia? ¿Cómo te cautiva? Algunos simplemente se han quedado en las emociones porque a lo mejor en su conversión pasó algo donde el alma simplemente reaccionó de una forma fuerte. Lo hizo por amor de Dios. Por puro el amor de Dios. A otros simplemente no han sentido nunca absolutamente nada. Pues no se trata de sentir, se trata de creer, de confiar. Como dice la palabra más adelante, andamos por fe, no por vista.
Pero sabemos que ahí está el Señor y en alguna forma manifiesta su amor. Y más cuando comenzamos a contemplar la creación de Dios. Cuando en nuestro corazón se cae todo argumento que tenemos para no creer en ese Dios todopoderoso. Y Dios comienza a manifestar ese amor. Esa es la atracción que Él hace. Los desiertos que a veces pasamos justamente es para Dios hablarnos. Y esta es la segunda parte que está hablando este versículo bíblico de Oseas 2:14. Dice, yo la traeré. Y en esa atracción dice, la llevaré al desierto. Hay desiertos que nosotros hemos caminado por mucho tiempo. Hay gente que está en desiertos, aunque esté rodeada de gente. A lo mejor está rodeada inclusive de bienes, pero no los puede disfrutar. Hay gente que está viviendo en soledad, en dificultades. Pero cuando Dios lleva a una persona al desierto, es con propósitos. No es simplemente para hacerlo sufrir, y creo que en este versículo que nos está hablando el Señor en este día de Oseas 2:14 nos atrae y luego nos lleva al desierto. Esto me hace recordar, y en días pasados estuvo mencionando al mismo Señor Jesucristo, una vez que fue bautizado, una vez que vino una voz del cielo que le dijo, y está narrado así en Mateo capítulo 3 y capítulo 4, donde Él se hace bautizar, viene una voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero es interesante que después de ese bautismo, de esa confirmación de parte de Dios como su Hijo, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí era tentado por el enemigo. Muchas veces somos llevados, inclusive no los buscamos. Nadie quiere estar en un desierto. Nadie quiere pasar por momentos de dificultades, de lucha. Pero es que ahí en el desierto es donde realmente nosotros podemos experimentar la grandeza de Dios. Dice este versículo, la voy a traer y la voy a llevar al desierto. Y ahí en el desierto, la tercera cosa que está mencionando el versículo es que le voy a hablar a su corazón. Muchas veces en la abundancia, muchas veces en las dificultades, en las luchas, no podemos entender esa voz de Dios. Pero hay tiempos que Dios nos aparta. Y es interesante, y creo que se cumple perfectamente lo que dice un precioso salmo que es clásico entre los cristianos de todos los tiempos, y es el Salmo 23, que muchas veces no lo comprendemos perfectamente. Hay algunas versiones que es una forma muy personal. Y dice este salmo, Jehová, oh Dios, es mi pastor, nada me faltará. Y yo recuerdo una de las expresiones de una persona que amo en mi corazón, un pastor. Él dice, cuando está explicando este Salmo 23, él dice, no van a faltar los problemas, las dificultades, pero también las bendiciones y la manifestación de Dios en medio de todas las cosas. Yo lo he repetido muchas veces y lo quiero expresar hoy nuevamente. Yo no conozco a Dios como mi sanador, sino cuando he pasado por esos desiertos de enfermedad. Yo no he conocido a Dios como mi proveedor, sino cuando he pasado por esos desiertos. O voy a decirlo así como está diciendo este versículo, cuando he sido llevado al desierto de la escasez. Es ahí donde realmente conozco a Dios. De lo contrario, únicamente lo conozco por lo que leo en la palabra o por los testimonios que dan las personas. Quizás muchas veces estamos como estuvo Job durante la primera parte de su vida, antes del proceso, antes de ser llevado, y voy a tomarlo en esta forma figurada, de pasar ese tiempo de desierto, de enfermedad, donde los que le venían a aconsejar únicamente lo acusaban de pecado, de que en algo le había fallado a Dios, pero no entendieron que era algo que Dios estaba demostrándole, inclusive al mismo enemigo, de que habían hombres y mujeres que lo iban a seguir, no solamente por las bendiciones que recibía o por el cuidado, por la cobertura que hacía sobre ellos, sino porque realmente reconocían que era Dios. Y solo al final de la vida de Job, él pudo decir, ahora mis ojos te ven, ahora yo te preguntaré y ahora tú me responderás. Porque hablaba cosas que no entendía.
Solamente una persona que ha sido atraída al Señor, solo una persona que ha sido llevada al desierto realmente conoce a Dios, pero sobre todo que tiene la oportunidad en medio de esos momentos difíciles de experimentar realmente la grandeza de Dios. Cuando todo nos falta, cuando todo nos falla, cuando fracasamos en tantas cosas, viene Dios y comienza a hablarnos las cosas a nuestro corazón, a darnos instrucciones, a darnos palabras de aliento, a decirnos, hijo, hija, no estás sola, yo estoy contigo, nunca te he dejado, nunca te he desamparado, siempre he estado, aunque no me has sentido, aunque quizás has cerrado tus oídos para no oír y has cerrado tus ojos para no ver, yo he estado ahí. Es la palabra la que la confirma, es lo que ha hecho y realmente es lo que ha pasado en nuestro corazón al transcurrir de nuestros días. De tal manera, mi hermano, mi hermana, que hoy podemos decir que aunque estemos pasando por las peores dificultades, que aunque nos falten muchas cosas, hay algo que nunca nos va a faltar, porque según la promesa de Dios, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo me hago una pregunta en este día y quiero hacerte una pregunta en este día. ¿Qué cosa le estará hablando Dios a tu corazón que no has podido comprender? Quizás no hubiera tenido la necesidad de llevarte al desierto para hablarte. Pero a veces en nuestra obstinación, en nuestra dureza de corazón no queremos escuchar la palabra de Dios. Y depende de la reacción que muchas veces tengamos, del abandonarnos en sus brazos, de aceptar su voluntad, los propósitos que Él tiene para nosotros. Llegan los tiempos de terminar ese proceso de desierto que muchas veces nosotros estamos teniendo. ¿Qué se está hablando Dios hoy? ¿Qué cosas estará hablando el Señor a tu corazón? Puedo conectar esta última expresión de hablarle a su corazón con lo que dice Apocalipsis 3:20, un texto que me fascina y que también cuando recién convertido abrió mi corazón y me llamó a tener una disposición, porque allí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo sé, mi hermano, mi hermana, que Dios siempre está golpeando a la puerta de nuestro corazón. Es muy respetuoso, no hace las cosas a la fuerza, pero sí a través de las circunstancias, a través de lo que nosotros vivimos, Él siempre va a querer mostrar su amor, su gracia, su misericordia y ayudarnos en los procesos que para nosotros son difíciles y quizás algunos de ellos imposibles. Cuando estamos ahí, cuando somos atraídos por el Señor, cuando somos conducidos por Él al desierto, con un propósito para hablarnos. Después de que pasamos ese tiempo de desierto, vamos a conocer realmente a Dios. Vamos a decirle, Señor, realmente tú eres mi Señor, como leíamos en Salmo 16, donde en el versículo 2 se expresa, mi alma ha dicho de ti, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. No hay bien para mí fuera de ti, dice ahí en el Salmo 16:2. Y qué hermoso, mi hermano, mi hermana, que en esos procesos, en lugar de salir derrotados, de salir fracasados, salgamos fortalecidos, reconociendo realmente quién está de nuestra parte, quién está a nuestro favor. Porque las promesas de Dios se cumplirán en ti si abres tu corazón, si le dices, Señor, quiero en medio de este desierto entender lo que estás hablando a mi vida, Señor. Porque quizás en las muchas ocupaciones no he dedicado el tiempo para conocerte, para agradecerte, para reposar en ti, para aceptar tus propósitos en mi vida. Cuando Dios se propone hacer algo, vaya que Él lo va a cumplir. Vaya que Él va a hacer cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Y esa es la grandeza de Dios. Como dice Filipenses 1:6. Y el apóstol Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Él dice allí, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Si estás pasando por un desierto, Dios va a hacer algo en ti. No te va a dejar en el desierto. Y espero que no te acostumbres a estar en el desierto como le pasó al pueblo de Israel, sino que en todo el proceso que ellos tuvieron, Dios les iba enseñando. Les llevó a diferentes desiertos. Y es interesante cuando uno lee el libro de Éxodo,
También el de Números, Levíticos, inclusive Deuteronomio. Mira los nombres de los diferentes desiertos y en cada uno de ellos o en cada parte de ese gran desierto, Dios estaba tratando con ellos en un área de su vida. Eso es maravilloso entenderlo. Solamente yo te pido, mi hermano, mi hermana, que le preguntes hoy al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estás dispuesto a hacer en mi vida? ¿Qué no he comprendido, Señor? Pero también quiero tener la plena seguridad de que tú estás aquí a mi lado, Señor, y que voy a salir fortalecido en medio de este tiempo que quizás estamos pasando. Dios no te va a dejar, Dios te va a proveer, Dios te llevará a oasis, verás la bendición y conocerás que realmente quién es Dios. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es estar contigo, Padre? Qué hermoso es saber de que aún en los momentos más difíciles, Señor, tú estás allí aunque no nos hemos dado cuenta, Padre. Perdónanos si muchas veces hemos dudado, Señor, de tu presencia en nuestra vida, Padre. Perdónanos, Señor, si no te hemos agradecido como realmente tú mereces por todas las cosas que nos has regalado, por las oportunidades que quizás hemos perdido, Señor. Pero, Señor, tú nos conoces, Señor. Y sabes lo que tenemos que tratar en nuestra vida, las cosas que tenemos que fortalecer en nuestra vida, Padre. Pero también utilizar todos los recursos espirituales que has dispuesto para nosotros, Padre. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Aquellos que están en desiertos, en dificultades, que no ven claro, Señor, una esperanza, Padre. Que tú alumbres, Señor, que tú seas el sol de justicia, Señor, para nuestra vida. Y que fortalecidos con tu paz, con tu amor y tu misericordia, podamos descansar en ti, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por hablarnos, Señor, por atraernos hacia ti, Padre, por los procesos que estás permitiendo que pasen en nuestra vida, pero también porque estás interesado en seguir hablándonos a nuestra vida, Señor. No nos sueltes, Señor. Sigue sosteniéndonos con tu brazo fuerte, Padre. Y ayúdanos, Señor, a abandonarnos en ti y a reconocerte como nuestro Dios perfecto, como nuestro Dios todopoderoso, Padre. Te alabo y te bendigo por este día, por cada familia que nos escucha, Padre, por cada vida, Señor, que puede reaccionar a tu palabra, Señor, y ver tu obra perfecta en sus corazones. Sigue obrando en este día, Padre, y dirígenos y guárdanos. Te lo pido, te lo suplico, Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo, Dios está contigo. Le habla su pastor Orlando Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.